¿Qué secretos esconde una cueva llena de cráneos humanos? En lo profundo de México se encuentra un lugar envuelto en misterio donde los ecos del pasado aún resuenan. No es una leyenda, es real. Pero lo que allí se descubrió no solo cambió lo que sabemos de la historia, sino que reveló rituales inimaginables de antiguas civilizaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer no es para los débiles de corazón. La cueva de los cráneos es un término que evoca imágenes poderosas de rituales antiguos y misterios arqueológicos en México. En varias cuevas del país se han encontrado restos humanos, cada una con su propia historia y contexto cultural, que ofrecen una mirada profunda a las prácticas de las civilizaciones prehispánicas y los significados detrás de sus ceremonias. Estos hallazgos no solo aportan evidencia de la vida y la muerte en épocas pasadas, sino también de las creencias y los sistemas sociales que regían a estas sociedades. La preservación de estos vestigios ha permitido reconstruir parte de la historia de México y revelar los matices de su riqueza cultural. En el estado de Chiapas, por ejemplo, en 2012 se descubrieron al menos 150 cráneos humanos en una cueva cerca de Carrizal. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una escena de crimen contemporánea, investigaciones posteriores revelaron que los restos databan del periodo posclásico temprano, entre los años 900 y 1200 d.C. Los cráneos, muchos de ellos con perforaciones, sugieren que podrían haber sido parte de un tzompantli, una estructura ritual donde se exhibían los cráneos de las víctimas de sacrificios humanos. Este hallazgo refleja la complejidad de los rituales de las culturas mesoamericanas y su relación con la vida, la muerte y la espiritualidad. La disposición de los cráneos también sugiere un orden meticuloso, posiblemente vinculado a una cosmovisión precisa que guiaba estas ceremonias. Una de las historias más impactantes relacionadas con los tzompantli proviene de los relatos de los conquistadores españoles. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519, quedó atónito al presenciar el Hueytzompantli, una estructura imponente con miles de cráneos perfectamente alineados. Según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, el tzompantli no solo impresionó a los conquistadores, sino que también sembró temor en sus corazones al ver el poder y la devoción religiosa de los mexicas. Para ellos, esta estructura representaba el control divino sobre la vida y la muerte. Otro ejemplo destacado es el Hueytzompantli de Tenochtitlán, descubierto en el corazón de la Ciudad de México. Esta estructura monumental, construida por los mexicas, contenía más de 600 cráneos humanos unidos con cal y arcilla, y su tamaño impresiona incluso a los arqueólogos modernos. Los estudios han demostrado que los cráneos pertenecían a hombres, mujeres e incluso niños, desafiando la idea de que solo los guerreros capturados eran sacrificados. Este tzompantli no solo era un altar religioso, sino también una poderosa herramienta política y social que transmitía el poder del Estado mexica y su capacidad para dominar a los pueblos conquistados. La ubicación de esta estructura en un lugar central de la antigua capital mexica subraya su importancia no solo como un sitio ritual, sino también como un símbolo de cohesión social y autoridad estatal. Los tzompantli, como el descubierto en Tenochtitlán y otras cuevas, tenían significados profundamente arraigados en la cosmovisión mesoamericana. Estos altares no solo servían como ofrendas a las deidades para asegurar el equilibrio cósmico, sino que también simbolizaban la dualidad de la vida y la muerte. Además, reforzaban la cohesión social y la participación en rituales compartidos, mientras actuaban como una advertencia visual para los enemigos. La exhibición pública de los cráneos tenía un propósito político y estético, resaltando el poder de los gobernantes y la importancia de las prácticas rituales en la sociedad.
Este balance entre lo ritual, lo social y lo político muestra cómo las civilizaciones prehispánicas lograban integrar diversos aspectos de la vida en un solo acto ceremonial. Un hallazgo interesante ocurrió en 2015 cuando arqueólogos en Tenochtitlan descubrieron un conjunto de cráneos dispuestos en forma circular. Este diseño particular sugirió que algunos tzompantli no solo eran estructuras para exhibir, sino también espacios para rituales específicos. Las investigaciones revelaron que estos cráneos habían sido cuidadosamente limpiados y perforados antes de ser colocados, lo que indicaba una preparación ceremonial meticulosa. Uno de los arqueólogos, Raúl Barrera, describió el hallazgo como un altar viviente que conectaba a los muertos con los dioses. Estos altares también reflejan el profundo respeto que las civilizaciones mesoamericanas sentían hacia los ciclos de la naturaleza y el universo. Para estas culturas, el sacrificio humano no era un acto de violencia sin sentido, sino una forma de conectar lo terrenal con lo divino. Los cráneos exhibidos representaban no solo la muerte, sino también la renovación y el sacrificio personal para el bien colectivo. En ese sentido, los tzompantli se erigían como recordatorios visuales del vínculo sagrado entre los seres humanos y los dioses, así como de la importancia de mantener el orden cósmico. Los descubrimientos recientes de cráneos y tzompantli han generado un gran interés en la arqueología mexicana, desafiando algunas interpretaciones anteriores y arrojando nueva luz sobre las prácticas y estructuras sociales de las civilizaciones prehispánicas. Por ejemplo, el hallazgo de cráneos de mujeres y niños en el Hueytzompantli ha llevado a reconsiderar quiénes eran sacrificados y por qué. Este tipo de investigación ha profundizado nuestra comprensión del papel del sacrificio humano en estas sociedades y ha proporcionado un contexto más rico para interpretar su significado cultural y espiritual. También ha planteado preguntas sobre cómo estas prácticas influían en la vida cotidiana y en la percepción del poder y la autoridad en estas comunidades. Sin embargo, el estudio y la preservación de estos hallazgos presentan desafíos éticos importantes. El manejo de restos humanos debe hacerse con respeto hacia las culturas a las que pertenecen, así como con las sensibilidades contemporáneas. Las autoridades mexicanas, encabezadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han trabajado para equilibrar la necesidad de investigación científica con el respeto por la memoria cultural. Esto incluye protocolos para la conservación adecuada de estos sitios, asegurando que se mantengan para futuras generaciones mientras se protegen de saqueos o daños. Además, se han implementado programas para educar a las comunidades locales sobre la importancia de estos hallazgos y fomentar su participación en su preservación. La educación pública también desempeña un papel crucial en la preservación del patrimonio cultural de México. Museos y exposiciones sobre estos descubrimientos ayudan a sensibilizar al público sobre la importancia de las prácticas rituales y su impacto en la identidad cultural del país. Además, la difusión de este conocimiento promueve un sentido de orgullo nacional y responsabilidad hacia la preservación de los sitios arqueológicos, combatiendo la destrucción y el tráfico ilegal de artefactos históricos. Estas iniciativas también generan un impacto positivo en las comunidades cercanas a los sitios arqueológicos, al crear oportunidades para el turismo cultural y el desarrollo local. Estos descubrimientos también reflejan la rica herencia cultural de México y su papel como guardián de las tradiciones y cosmovisiones prehispánicas. La Cueva de los Cráneos y otras estructuras similares nos ofrecen una ventana única para comprender cómo estas sociedades veían la vida y la muerte, y cómo usaban los rituales para mantener el equilibrio con las fuerzas naturales y espirituales. Estos hallazgos no solo son importantes para México, sino también para la humanidad, al destacar la sofisticación y profundidad de estas civilizaciones antiguas.
La conexión entre estos rituales y las tradiciones actuales en algunas comunidades indígenas también subraya la continuidad cultural que persiste en el México contemporáneo. La importancia de preservar estos sitios va más allá de la arqueología, ya que representan un vínculo directo con las creencias y valores que formaron la base de las civilizaciones prehispánicas. Cada cráneo, cada altar y cada artefacto cuenta una historia que enriquece nuestro entendimiento de la humanidad y su diversidad cultural. Además, estos hallazgos nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades modernas pueden aprender del pasado para construir un futuro más respetuoso con las diferencias culturales y más comprometido con la preservación de la historia compartida. Por último, la preservación de este tipo de sitios no solo es una cuestión arqueológica, sino también un llamado a la reflexión sobre nuestra conexión con el pasado y la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. A medida que se descubren más detalles y se profundiza en la investigación, estas historias seguirán enriqueciendo nuestro entendimiento de las sociedades antiguas y su legado en el mundo moderno. La Cueva de los Cráneos y los hallazgos relacionados continúan siendo un recordatorio poderoso de la riqueza cultural de México y de la responsabilidad colectiva de mantener viva su memoria. La Cueva de los Cráneos nos recuerda que el pasado aún guarda secretos oscuros y fascinantes. Ritual, poder, sacrificio. ¿Qué más podría estar oculto bajo la tierra de México? Si este misterio te dejó pensando, imagina cuántas historias aún están por descubrir. Suscríbete y acompáñame en el siguiente viaje al corazón de lo desconocido. Nos vemos en la próxima exploración.